¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda y a nombre de mi compañera Adriana Sarur le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, los senadores, los diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Vamos a la información. Ya se instalaron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso y están definidas las comisiones de trabajo que, pues, durante lo que resta de esta legislatura tendrán que ir desahogando los temas que se vayan presentando en sus distintas materias. Pero lo que sí ya se prevé es que va a haber periodo extraordinario de sesiones. El PAN y el PRD exigieron que el Senado de la República haga un periodo extraordinario para atender el tema de la eliminación del fuero que aprobó la Cámara de Diputados y el PRI. El PRI les dijo que sí, pero vea cuándo. En el primer día de trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la oposición revivió su exigencia para que el Senado concrete la eliminación del fuero de los servidores públicos, incluyendo al presidente de la República. El PAN y PRD exigieron convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes de la elección de julio y aprobar la reforma constitucional que quedó pendiente y que fue avalada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Nosotros pedimos que el Senado de la República no mande a la congeladora un tema que es de exigencia de millones de mexicanos, en el cual quitamos el fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República. En el PRD se dijeron dispuestos a buscar acuerdos para que el fuero no sea un cheque en blanco para cubrir la impunidad, sobre todo en este proceso electoral. Nosotros desde luego que no estamos a favor de que eso se mantenga. Esto por supuesto que abonaría a que funcionarios de diverso tipo cometieran ilícitos en el marco mismo del proceso electoral, porque saben que podrían ser sujetos a proceso legal, penal, en el momento en que hubiera acusaciones fundadas. Los priistas señalan que el periodo extraordinario tendrá que ser después de las elecciones y adelantan que se analizan posibles cambios para que exista congruencia constitucional y no violar derechos. Porque el fragor de la elección dificulta a veces posiciones que son a veces dominantes por la elección misma, posiblemente pasando el primero y una vez resuelta la elección, qué presidente o presidenta puede llegar a esta responsabilidad, pues entonces creo que estaremos en condiciones de decir, ahora sí veamos los temas del Estado mexicano. Sí hay puntos que vale la pena corregir. En el Senado no descartan realizar reuniones con juristas para que la reforma constitucional para eliminar el fuero tenga un buen sustento. Y hablando de periodos extraordinarios, es un hecho que si el TLC es ratificado por Estados Unidos, Canadá y México durante este periodo que llega hasta el último día de agosto, habrá un periodo extraordinario de sesiones para que el Senado lo ratifique, así lo dijo Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de los senadores del PRI. Ante la posibilidad de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio avancen y se logre la firma entre México, Estados Unidos y Canadá, el Senado convocará un periodo extraordinario de sesiones para su ratificación. Así lo aseguró el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, quien explicó que de acuerdo a lo que ha informado el secretario de Economía y Delfonso Guajardo, las negociaciones van por buen camino, aunque no han sido fáciles. Sostuvo que ante la proximidad de un acuerdo, el Senado lo ratificaría de inmediato. Están llegando a acuerdos y yo espero que pronto nos den esa noticia y desde luego, si se aprueba el tratado por los tres países, haremos un extraordinario para sacar adelante este tratado que es fundamental para Estados Unidos, para Canadá y para México. Que todos ganen, que ninguno pierda. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le rindió homenaje al recientemente fallecido doctor Jesús Kumate, quien fuera secretario de Salud, académico y pues una de las eminencias médicas más grandes que ha dado este país o que dio este país el siglo pasado. Fue un minuto de silencio. Es la despedida a uno de los pilares de la medicina en México. Jesús Kumate Rodríguez falleció la madrugada de este lunes.
tenía 93 años de edad. Es uno de los sabios de la salud mexicana, un gran científico, un gran funcionario que aportó en muchos campos de la salud y en la salud infantil de manera extraordinaria. Conocido como el médico de los niños, pasó casi la tercera parte de su vida en el Hospital Infantil de México. Fue cirujano, infectólogo y secretario de Salud en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde ahí, impulsó las campañas que erradicaron el sarampión, controlaron la lepra, el cólera y la poliomielitis en la década de los 90, además de impulsar la vacunación universal para los niños. Y si México ha podido controlar muchas de las enfermedades prevenibles fue gracias a esa iniciativa del doctor Kumate, un gran hombre, un hombre dedicado, comprometido, serio, honesto, trabajador. Y a lo largo de su vida recibió varias condecoraciones, entre ellas oficial de la Legión de Honor francesa, la Banda del Tesoro Sagrado en Japón y la Medalla Belisario Domínguez en México. Por ello, cientos de personas acudieron a su funeral, a donde también llegó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y junto con los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, montó una guardia de honor. Nos sumamos realmente a la pena que embarga a la familia y por la pérdida de un hombre de bien, de un hijo bien nacido, de un mexicano que siempre sirvió a la nación desde distintos espacios de responsabilidad pública y de responsabilidad social. Jesús Kumate, un hombre cuyo mayor reconocimiento es la salud y gratitud de todo un país. Y el viernes pasado, en Nuevo Vallarta, Nayarit, se llevó a cabo la asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL. Veamos qué ocurrió. A la COPECOL acudieron más de 350 diputados locales y los temas que trataron fueron políticas públicas para abatir la pobreza y el proceso legislativo en los congresos locales. Mónica Almeida, presidenta saliente, habla de su importancia. En este diálogo, insisto, plural y respetuoso, nos permite compartir visiones y soluciones que se traducen en iniciativas de ley, incluso que podemos elevar a nivel federal, estableciendo un mejor diálogo y consolidando un proceso legislativo de más valor para la sociedad, insisto, en la solución de los problemas. Y ahora le presento la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños, que precisamente charló con el presidente de la COPECOL. Los congresos locales dentro del Pacto Federal son una pieza fundamental para la gobernabilidad del país. Por ello, estos congresos, al igual que los ejecutivos estatales y el gobierno federal y el Congreso General, son fundamentales para la gobernabilidad. De esto va a platicar con nosotros el presidente de la COPECOL, precisamente el presidente de los congresos locales, Leopoldo Domínguez. Yo lo que creo es que a partir del día de hoy sesionará el Consejo Consultivo de COPECOL y bueno, espero contar con la confianza de ellos para asumir la presidencia de COPECOL. ¿Qué representa asumir este honroso cargo? Bueno, una gran responsabilidad. Yo estoy convencido de que COPECOL debe convertirse más allá de lo que ha avanzado, más allá de lo que ha crecido y de lo que se ha trabajado, en un referente político nacional. Aquí están representadas todas las fuerzas políticas de todas las entidades federativas del país. ¿Qué debemos hacer? Trabajar en fortalecer temas que nos debieran preocupar. El propio federalismo que vemos hoy amenazado con decisiones centralistas en temas de seguridad, como la propia Ley de Seguridad Interior, en temas de pobreza. Creo que debiéramos hacer un esfuerzo porque desde lo local, a través de COPECOL, se pudiera construir una agenda legislativa homogénea, es decir, que represente el interés y la necesidad de la población de todo el país, más allá de colores, más allá de convicciones ideológicas. Creo que COPECOL puede convertirse en esa instancia que hoy, pues, creo que le puede ayudar mucho al país. Es muy clara la posición de los partidos políticos dentro de los congresos locales e incluso del Congreso General. Con el cambio de gobierno, a partir del 1 de diciembre de este año, tendremos una nueva configuración de todos los congresos en el país, pero fundamentalmente el Congreso Federal, de donde saldrán algunas reformas constitucionales que necesitarán cuando menos 2/3 partes de los congresos locales para su aprobación y puesta en práctica en todo el país.
Son muchas las leyes que necesitamos los mexicanos que se apliquen a nivel nacional, porque muchas, fundamentalmente en los temas de anticorrupción y penal, estamos viendo que no son suficientes las estrategias que se toman a nivel federal si no se aprueban en todo el país. Y para eso se necesitan los congresos locales. Gracias, Víctor. Y ahora, ¿qué le parece si vamos con nuestra analista económico y financiera, Alicia Salgado? Alicia. Hola muchachos, me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que hay una serie de iniciativas que quedaron pendientes en este periodo legislativo y que no solamente tienen que ver con el desafuero constitucional para cargos de elección popular o el nombramiento de los fiscales generales anticorrupción o la reforma integral que solicitan algunas organizaciones y también partidos al artículo 102 constitucional para que fortalezca el sistema anticorrupción. En fin, son temas que son muy conocidos. Hay otros no tanto que son de igual relevancia. Uno de ellos tiene que ver con la reforma o con la iniciativa de ley federal del trabajo. Desde finales de la administración calderonista se hizo una reforma constitucional importante en materia laboral y sin embargo, digamos que se quedó pendiente la iniciativa de ley, se fue retrasando y hubo un acuerdo en el Congreso para que se revisara la primera reforma constitucional y se mejorara. En esta mejora hubo acuerdo, finalmente salió, se inició en 2014 la discusión, salió hasta uno de los periodos del 2015 y en los artículos transitorios se establecen una serie de tiempos para que se pudiera aplicar la reforma en comento. Y resulta que desde entonces a la fecha otra vez no ha salido la Ley Federal del Trabajo. Claro, mientras no exista este ordenamiento, aun cuando existe la reforma constitucional, tiene que aplicarse la ley anterior. Pero hay una especie de vacío jurídico que fastidia a muchos actores, empezando por el sector privado y el sector obrero, porque de acuerdo con estos cambios tendría que haber una nueva forma de cálculo de las cuotas obrero-patronales, del sistema de entero de esas cuotas, de la aplicación de las cuotas, de los organismos que tienen que ver, o algo tan importante como la transición de las juntas de conciliación y arbitraje, que deben de dejar de ser organismos administrativos para convertirse en juzgados laborales, en juzgados especializados en materia laboral, en donde además se introduzca la oralidad para que la justicia laboral sea rápida y expedita. Hoy un conflicto obrero-patronal metido en una junta, aparte del coyotaje que lleva, te puede tardar entre 2 y 5 años. Y este es uno de los grandes problemas en materia de productividad y además de certeza jurídica en materia laboral. Sin embargo, los sindicatos se oponen terminantemente a los proyectos que les han presentado y los patrones también, porque los sindicatos alegan que lo que se pretende es acabar con el sindicalismo organizado al facilitar el que, por ejemplo, dice la ley que si hay un grupo de trabajadores que no quiere pertenecer al sindicato, pero quiere trabajar para la empresa, puede hacerlo. Esto es hacer del sindicalismo realmente un acto de libertad, no un acto de obligación por trabajar en la empresa. Este es, creo que, el elemento fundamental, porque se le restaría poder absoluto, no importa si se trata del sindicalismo organizado, del sindicalismo independiente. ¿Se puede imaginar, por ejemplo, a la CENTE? Pues difícilmente podría tener agremiados obligatorios. Todos tendrían que ser aportadores de cuotas voluntarias. O eventualmente acabar con los sindicatos blancos, también es otra de las observaciones de esta ley. En fin, y los patrones dicen, mira, mientras a mí no me desgraven o me hagan que las prestaciones laborales las pueda deducir del gasto operativo como es, pues tampoco me obligues a que en el outsourcing te tenga que dar, o sea, la terciarización de servicios de administración de nóminas, tenga necesariamente que meter previsiones sociales. ¿Me explico? Así está el atorón. Dicen que hay pláticas para que en el mes de junio, hay que estar atentos, en las comisiones de trabajo, en conferencias se trabaje en la iniciativa. Yo todavía lo dudo que llegue al periodo extraordinario que dicen que habrá después de la elección. Pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y es momento de ir un corte, pero no se vaya porque seguimos con más información
del Poder Legislativo aquí en Desde las Cámaras. Volvemos en unos momentos. Estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras. Gracias por continuar con nosotros. Y nos acompañan en el estudio el senador Jesús Casillas del Partido Revolucionario Institucional y el senador Héctor Flores del Partido Acción Nacional. El tema ya lo conoce usted, lo hemos tratado en varias ocasiones. Las iniciativas para incentivar, para apoyar el ahorro popular y fundamentalmente el volver de curso legal la moneda de plata. Senadores, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Néstor? Qué gusto saludarte. Héctor, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Efectivamente, bueno, se nos vino el tiempo encima. Concluyó ya el periodo ordinario de sesiones. Nos quedamos con las iniciativas ya presentadas, turnadas a las distintas comisiones. Hemos estado insistiendo en que se logren aprobar. Tenemos fe en que podamos celebrar un periodo extraordinario de sesiones que seguramente por temas que están en la agenda pública y en el interés de los grupos parlamentarios y además por lo dicho por los propios coordinadores, es muy probable que se celebre un periodo extraordinario de sesiones y ahí vamos a insistir, un grupo de senadores que consideramos que este mecanismo, que ya lo hemos platicado con anterioridad, pues pueda estar al servicio de la gente a través pues, el ahorro popular a través de la adquisición de la moneda de plata. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró concretar? Mira, yo creo que efectivamente, como lo refería hace un momento el senador Casillas, el trabajo de los senadores fue exhaustivo. Tuvimos varias reuniones de trabajo, tuvimos inclusive un foro en donde se invitó a expertos a platicar sobre el tema y hubo distintas pláticas con entidades gubernamentales que efectivamente tienen opinión en estos temas, particularmente Banco de México, sin evidentemente declinar en la responsabilidad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para legislar, para hacer una ley. La realidad es que tenemos que ser sensibles a las preocupaciones de organismos como Banco de México y sí advertimos que el Banco de México o desconocía el alcance de la iniciativa que se estaba presentando o estaba estableciendo una serie de observaciones que no necesariamente se apegaban a la realidad. Lamentablemente, lo que sucedió es que, dada la premura de tiempo con que esto se revisó, no alcanzamos en el Senado de la República a poder procesar, en este caso, el documento de trabajo que pudiera responder a estas observaciones que estimamos, y así se le dijo en la mesa a la gente de Banco de México, concretamente al gobernador, que estimamos inoperantes. Creemos que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Como tú lo decías hace un momento, nosotros lo que proponemos es fundamentalmente un tema que va en tres vías. Uno, proteger el ahorro de la gente, efectivamente, frente a la inflación, darle un instrumento de ahorro. Dos, permitir que la riqueza nacional en plata se utilice fundamentalmente en beneficio de los mexicanos. Y tres, que creo es un asunto no menos importante, es poder establecerle a la población condiciones de ahorro que benefician su economía y que no solamente su economía se base en su capacidad de crédito o de endeudamiento, sino se base en la posibilidad de que genere riqueza, ahorre, la acumule y luego eventualmente le haga frente a los gastos que tenga, ¿no? Senador Casillas, platíquenos de esta reunión con el Banco de México, porque me recuerdo una entrevista que le hicimos aquí a Fauci Handam, quien hace 15 años hizo un planteamiento similar y su frase fue: nos lo pararon en el Banco de México. Y el argumento de que nos lo pararon en el Banco de México es que a los gringos no les va a gustar. No, bueno, fue efectivamente una serie de reuniones, como bien lo comenta el senador Flores, primero un foro con especialistas, las visiones que como legisladores tenemos, y obviamente quien tiene que operar las reformas es precisamente el Banco de México, y ahí hicieron planteamientos en cuanto a algunos inconvenientes que puede tener este mecanismo desde la visión del propio Banco de México, de las cuales, hay que decirlo, en muchos aspectos no estuvimos de acuerdo. Bien lo comentas, cómo la plata por sí sola, nada más por sí sola, sin ponerle una cotización, siempre ha ido a la alza. Y te pongo un ejemplo, la onza costaba en el año 2000 62 pesos con 50 centavos. Hoy, en el 2018, vale 400, es decir,
se multiplicó 7 veces el valor de la onza por sí sola. Si nosotros, como lo habíamos planteado, se establece una cotización a efecto de que debiera de asignarle el Banco de México, en el cual nunca hubiese una depreciación a través del señoreaje, de la ganancia que puede tener el propio Banco de México, es un mecanismo muy sencillo para aquellos que no tienen que ir a hacer un trámite al banco y más que ir a comprar sus onzas, guardarlas por determinado tiempo y después tener los dividendos. Así de sencillo. Sobre todo, insisto, a personas de escasos recursos, a personas, digamos, de la población que no están en la capacidad ni de ir a tramitar una cuenta bancaria. Porque ¿para qué ahorras? O sea, ¿cuál es el incentivo para ahorrar en términos reales? Dejar un patrimonio, adquirir un bien, que puede ser frente a una, hacerle frente a una emergencia, claro. ¿no? Pues, ¿cómo nos encontramos los ciudadanos frente al hecho de que cuando se presente la emergencia, cuando se quiera adquirir un bien o cuando se quiera legar el trabajo de una vida, entregue menos de lo que hizo? Claro. O reciba menos de lo que hizo. Por eso es que esta iniciativa va orientada precisamente a cumplir con ese objetivo. Sobre todo a estas personas, insisto, que lo planteamos porque, digo, fueron una serie de circunstancias, digo, de los planteamientos que nos hizo el Banco de México, ¿qué pasaría con aquellas personas que pudieran tener un acaparamiento de las onzas? Bueno, nosotros le planteamos un determinado número de onzas por persona, con un control para evitar la especulación, para evitar que alguien de manera indebida pueda tener pues un beneficio, digamos, irregular, y que lo pusimos en la mesa. Sí. Mira, yo te diría, en adición a lo que menciona mi compañero, el senador Casillas, que efectivamente, y hay que ponerlo en ese contexto, la opinión de Banco de México, como de la Secretaría de Hacienda o de cualquier otro agente gubernamental que tiene que ver con un tema de esta naturaleza, siempre es muy relevante. Lo que sí queda claro es que, y las tengo anotadas, de las 7 observaciones que hizo personalmente el gobernador del Banco de México, ninguna se sostiene, Néstor. Y eso quedó demostrado en la mesa. Entonces, el asunto es que probablemente hay instituciones, en este caso como Banco de México, que actúan más por cuestiones de dogma en materia de economía. Y lo que nosotros estamos planteando precisamente es que estamos viviendo tiempos convulsos de manera internacional, claramente la apreciación del dólar frente al peso y muchas otras monedas, el tema de la incertidumbre en la negociación del Tratado de Libre Comercio, el asunto de la guerra comercial planteada por los Estados Unidos de América, te dan un entorno complicado. Y lo que tenemos que hacer es, obviamente con absoluta responsabilidad, pero tenemos que ser audaces y tenemos que ser capaces de darle a la población herramientas de ahorro y de apuntalamiento de su economía personal que le permitan salvar un escenario previsiblemente complejo. Independientemente del tema electoral, eso no tiene nada que ver, sino estamos viendo un asunto que en el entorno internacional sugiere una complejidad relativamente y esta alta. Podría ser una herramienta, sin duda, para indudablemente, que la gente no pierda su patrimonio, ¿no? Es o sea, correcto. aquí el tema es, creo que muchas veces en los momentos de los dogmas, perdón, me voy a permitir opinar, por favor. Pues se olvidan que al final y abajo está la gente. Y es mucho de lo que se ha hablado acerca de que sí, las cifras macroeconómicas ahí están y cumplimos y tenemos, pero al final en el bolsillo de la gente, en el consumo de la gente, en los hogares, pues eso no se nota y esta sería una gran herramienta. Indudablemente. Les preguntaría, dejando la opinión y regresando a las preguntas, les preguntaría, ¿cómo están los tiempos, digamos, de respuesta? Estas observaciones que hizo el Banco de México, ¿las responderán? ¿Cómo las responderán? Yo sí que lo veo complicado antes de la jornada electoral. Lo que sí quisiésemos, y un llamado a mis compañeros integrantes de la comisión, a las 2 comisiones, Estudios Legislativos y la Comisión de Hacienda, para que por lo menos aprueben el dictamen, lo dejen ya preparado, y si no se logra el consenso ya para llevarlo al Pleno, porque en los periodos extraordinarios se determina exactamente qué temas se van a tratar, no es una sesión abierta para que entre como las ordinarias, se define con precisión cuáles son los temas a tratar, pero que sí quede para la siguiente legislatura el que ya esté listo el dictamen y que esté en capacidad de llevarlos al Pleno. Definitivamente no vamos a descansar en el empeño
de poder sacar adelante una herramienta de esta naturaleza. Y evidentemente somos sensibles a la opinión de Banco de México, de Hacienda o de cualquier otra institución, pero sí tenemos que encontrar, ese es nuestro trabajo, tenemos que encontrar la vía de poner una solución a estas observaciones y avanzar con responsabilidad, pero también, te decía yo, con audacia. Muy bien, pues seguimos en espera, ojalá esto camine, a veces uno se lleva sorpresas, así que, senador Casillas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Senador Flores, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros todos los jueves en Desde las Cámaras. Nos tenemos que despedir, pero lo esperamos la próxima semana aquí. El único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas, de los asuntos legislativos, lo que hacen los senadores, los diputados, los asambleístas de la Ciudad de México y los diputados de los congresos locales. Que tenga usted una excelente noche. Nos vemos la próxima semana.